de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les doy la bienvenida a la audiencia pública sobre el derecho a la propiedad colectiva de las tierras de los pueblos indígenas en Panamá. Voy a pasar el micrófono al licenciado Leonides Quiroz. Muy buenas tardes, señores comisionados de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como pueblo guaunán, pues mi tema directamente se trata de tierras indígenas en Panamá. El derecho panameño ordena la protección colectiva de los pueblos originarios de Panamá mediante artículo 127 de la Constitución Política de Panamá, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas y la Ley 72 de 2008, después de 3 meses después de haber tenido una audiencia en esta misma institución de la OEA. Pero después de actualmente ya casi tenemos 4 años de haberse creado la Ley 72 para la educación de propiedades colectivas, demoró 2 años para ser reglamentada por el gobierno actual que tenemos en el momento. Pero dentro de los 2 años que tenemos reglamentada la Ley 72, aún no tenemos las propiedades colectivas actualmente adjudicadas. Solamente tenemos en el momento 8 comunidades que están en proceso de adjudicación colectiva dentro de los próximos 3 meses. Pues agradecemos primeramente esa actitud de nuestro gobierno, pero que hay más de 24 territorios colectivos que aún se mantienen en este proceso de adjudicación de propiedades colectivas. En consecuencia de la inseguridad territorial, pues nuestras comunidades actualmente están siendo afectadas por parte de las invasiones de los colonos, continuas invasiones de los colonos madereros, actualmente que está causando un problemas graves, ya que pone en actitudes muy inseguras las comunidades actualmente por parte de los madereros y colonos, que actualmente lo tienen secuestradas algunas 3 comunidades en el área de Panamá Este durante los últimos 3 meses. Actualmente nosotros estamos teniendo la violencia y amenazas de 6 líderes guaunán que actualmente están siendo amenazados contra la vida y la integridad física por la inseguridad de estos territorios. Que claro, sabemos que el gobierno ha hecho sobre lo que es el proceso de adjudicación de propiedad colectiva, pero aún así sus recursos naturales son susceptibles a ser violadas. También sobre imposiciones de parques, reservas y áreas protegidas sin el consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas, que muchas comunidades están en parques, en reservas y áreas protegidas. Solicitamos en el momento de que la comisión dé seguimiento para dar seguimiento para las tierras colectivas, para la seguridad territorial en el área, demandada y seguridad para los líderes que están siendo amenazados en el momento. Pues es una de nuestras prioridades actualmente, porque los más afectados son los niños. Los niños no pueden aguantar más de la hambre que pueden tener estas comunidades. Nosotros hemos solicitado al señor viceministro de Gobierno la solicitud de que desde el 17 de enero hasta la fecha nosotros hemos solicitado alimentos, pero aún no la tenemos actualmente alimentación para estas 3 comunidades. Muchas gracias. El Estado panameño, consciente de su responsabilidad histórica con nuestras poblaciones indígenas, ha desarrollado una normativa especializada contenida en la Constitución Nacional y en leyes específicas, reconociendo y respetando su carácter de pueblos originarios y sus particularidades culturales. En el devenir histórico de la República de Panamá, a través del ordenamiento jurídico constitucional y legal, los panameños hemos reconocido a nuestros pueblos indígenas como miembros y parte imprescindible del tejido social y político de la nacionalidad e historia panameña. Al igual que otros grupos humanos que habitan el territorio panameño, los pueblos indígenas, en términos generales,
gozan de los mismos derechos y libertades consagrados en las leyes nacionales y en los instrumentos internacionales ratificados por Panamá. Y constitucionalmente se les ha garantizado a las poblaciones indígenas el goce de derechos especiales a razón de los patrones culturales propios que poseen. La Carta Magna panameña reconoce y respeta la identidad étnica de los pueblos indígenas al reconocer en su artículo 90 de la Constitución Nacional la identidad étnica de las comunidades, la creación de programas tendientes a desarrollar valores propios de su cultura, además de crear una institución para el estudio, conservación, divulgación de las mismas y de sus lenguas, así como la promoción del desarrollo integral de dichos grupos humanos. 7 pueblos indígenas habitan en la República de Panamá, que son Emberá Huonán, Nobe, Bugle, Guna, Nasu y Bribri, quienes representan el 13% de la población nacional, es decir, 417.559 personas según el censo del año 2010, mismas que habitan en 5 comarcas indígenas, que son la comarca de San Blas, Emberá Huonán, Cuna de Madugandí, Nobe Bugle y Cuna de Huargandí, así como en territorios indígenas de ocupación ancestral fuera de las comarcas consideradas áreas anexas y algunas para adjudicar en calidad de propiedad colectiva de tierras. Respecto a las comunidades indígenas que no están en áreas comarcales, se les ha reconocido su derecho a la propiedad colectiva mediante la aprobación de la Ley 72 de 23 de diciembre de 2008, comunidades indígenas que en su mayoría se encuentran ubicadas en áreas protegidas. A través de dicha Ley 72 se establece el procedimiento especial para la adjudicación gratuita de la propiedad colectiva de tierras de los pueblos indígenas que no están dentro de las comarcas, en cumplimiento al artículo 127 de la Constitución Política de la República de Panamá, que establece que el Estado garantizará a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas, con el objetivo de lograr su bienestar económico, social y cultural. Entre los puntos más relevantes de dicha ley, se puede mencionar que 1. Establece un procedimiento especial para la adjudicación de la propiedad colectiva de tierras ocupadas por los pueblos indígenas de Panamá, con fundamento en el artículo 127, previamente el 90, el 124 y 126, numeral 1 de la Carta Magna. 2. Esta ley define los conceptos de pueblo indígena, ocupación tradicional y se adjudican los territorios mediante un título de propiedad colectiva gratuito. 3. La Dirección Nacional de Reforma Agraria, que está hoy dentro de la ANATI, es la institución responsable de otorgar los títulos de propiedad colectivas de tierra. 4. Las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas tienen la facultad de solicitar la adjudicación de las tierras acompañadas con un plano o croquis del área, certificación de la Contraloría General del Censo Poblacional de la comunidad y la certificación de la Dirección Nacional de Política Indígena sobre la existencia de las comunidades solicitantes. 5. La Dirección Nacional de Reforma Agraria es el ente que atenderá y resolverá los conflictos por tierra entre indígenas, así como entre campesinos e indígenas. 6. Los municipios crearán centros comunales de conciliación o mediación comunitaria para la resolución pacífica de conflictos. Agotada esta vía, es la autoridad administrativa o corregiduría la encargada de hacer cumplir los derechos de propiedad de dichas áreas. 7. Las áreas solicitadas por los pueblos indígenas que se ubiquen dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas serán coordinadas con las autoridades indígenas tradicionales en un plan de uso sostenible de los recursos naturales y de desarrollo comunitario. 8. Las entidades gubernamentales y privadas coordinarán con las autoridades tradicionales los planes, programas y proyectos que se desarrollen en la propiedad colectiva a fin de garantizar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas. 9. El Estado, a través del órgano ejecutivo, mediante decreto ejecutivo, reconocerá la forma tradicional de organización, la cultura y las autoridades de los pueblos indígenas titulares de la propiedad colectiva de tierras y establecerá procedimientos para la coordinación entre estas y las autoridades nacionales electas o designadas. 10. El Estado destinará los fondos necesarios para la delimitación de las tierras colectivas que se otorgan en el cumplimiento de la Ley 72 de 2008. El decreto ejecutivo número 223 de 2010 reglamenta esta Ley 72 de 2008, al establecer que cuando la petición de adjudicación del título colectivo reúna los requisitos establecidos en el artículo 2 de este decreto ejecutivo, se procederá a admitir dicha solicitud mediante una providencia que será notificada a los colindantes. Surtida la notificación, se procederá a la realización de una inspección ocular al área de terreno y se conformará un expediente debidamente foliado que se enviará al Departamento Nacional de Mensura y Demarcación de Tierra de la Dirección Nacional de Reforma Agraria en la ANATI. Lo que el Estado ha manifestado sobre lo que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos a nivel nacional, pues es lastimoso que a veces nosotros escuchamos todas estas palabras cuando realmente en práctica a veces no lo vivimos. En realidad los pueblos indígenas han estado solicitando estos territorios por muchos años atrás,
pero que aún no se han sido reconocidos hasta en este momento, que están en proceso de adjudicación en propiedad colectiva. Más sin embargo, los colonos invasores vienen en un par de meses o un año, ya tienen sus propiedades individuales. Entonces, ¿por qué a los pueblos indígenas que están solicitando por años, décadas, aún no han sido reconocidas? Ese es uno. El segundo es que también la ley 41 del 98 manifiesta que todos los recursos naturales para la explotación para el área indígena tienen que ser consultados con los pueblos indígenas. En este momento, en el área Huaunán, de mi pueblo, en el área Huaunán de Panamá Este, se están extrayendo todas las maderas de cocobolo que, según la ANAM, la resolución de la ANAM, está suspendida su extracción forestal, pero que en este momento, ya sea con permiso o sin permisos, ilegalmente están sacando, que los madereros están aduciendo que sí tienen los permisos de la ANAM. Entonces, a veces nosotros no podemos creer de que en la ley 41 dice que van a consultar con los pueblos indígenas, lo están haciendo sin la consulta de los pueblos indígenas. Pues entonces eso nos hace sentir de que realmente es una grave delito para los pueblos indígenas, porque también están tractores sin impactos ambientales. Muchas gracias. Una vez que se determine la ilegalidad de la estancia de esta persona dentro de estas propiedades, ayer cumplí 8 semanas de estar al frente del Viceministerio de Gobierno. Hemos realizado giras con la Policía Nacional en lugares donde hemos tenido que ir en helicóptero, donde hemos tenido que enviar destacamentos de policía. Personalmente yo he ido a ver estos temas, inclusive de tala ilegal que se está dando dentro de las áreas indígenas, y estamos atendiendo eso definitivamente. Si sabemos que hay un problema y lo estamos atendiendo. Hoy es viernes, hace 2 semanas la Dirección Nacional del Ambiente prohibió la tala de cualquier tipo de árboles en el área de Panamá Este y en la provincia de Darién, que es donde están la mayoría de las denuncias de estos casos, y esperamos que la semana que viene ya empiecen a hacerse los decomisos de madera. Esas son noticias que podemos dar en cuanto a este tema. Creo pues... En respuesta a la pregunta de la comisionada Shelton sobre la ley comarcal versus titulación por el método de titulación colectiva, las comarcas requieren la aprobación por ley ante la Asamblea Nacional. Es un proceso demorado, lentísimo, y que tiene otras connotaciones sociopolíticas. Con la intención de facilitar la titulación a los pueblos indígenas de una manera más expedita, pues se opta por aprobar usando el método de titulación colectiva de la Ley 72 mediante resolución en el ámbito ejecutivo. Quería pues hacer un llamado a alguna de las aseveraciones respecto a que se otorgan concesiones sin ser consultadas, y que se otorgan concesiones y antes de los estudios de impacto ambiental. Pues eso no sucede así, nuestra normativa lo establece a la inversa. Primero se realizan los estudios de impacto ambiental, se realizan los foros públicos por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente, así como también pues se hacen procesos de consultas en las comunidades, con múltiples reuniones, con publicaciones, y esto posteriormente consta en los estudios de impacto ambiental, las reuniones realizadas, las asistencias y demás, para posteriormente otorgar las concesiones. Lamentablemente acá el Estado dice que si consulta se ha tomado en cuenta, que los indígenas tengan la participación, pero en práctica que esto no existe. Por ejemplo, cuando el proyecto Barro Blanco se da a Geniza en 2007, nosotros no sabíamos nada de esto. Cuando se trae un estudio de impacto ambiental, el mismo estudio dice que no se encuentra indígena. Nunca supimos informes sobre esto, hasta que nosotros hemos tenido que ir en las calles para que hoy se asentara el diálogo que está mencionando acá el Estado, mientras que sí, tuvo que haber herido todo esto para poder que existiera eso. Es lamentable, y nosotros creemos que la consulta debe ser antes de ceder el proyecto.